Voy a hacer un par de reflexiones sobre 2 o 3 puntos que ya se han tocado. Primero, lo que señalaba Jaime, esta sentencia no es jurisprudencia, es decir, no obliga a los tribunales inferiores ni a la propia Corte, y en cambio sí subsiste como jurisprudencia la pronunciada en los casos conocidos en contra de la ley Robles, 1999 y 2000. Esa sí es jurisprudencia y subsiste, porque esta no pudo revocarla porque no se lograron los 8 votos en los considerandos, sí en la disposición final, pero no en los considerandos. Desgraciadamente, bueno, tengo antes que decir una cosa, tenemos una muy buena Corte en términos generales y basta que nos acordemos de lo que era la Corte antes de la reforma del presidente Zedillo de 1995. La Corte, al igual que las cámaras legislativas, era un sellito de goma que decía sí, señor presidente. Eso ha cambiado. Tenemos una Corte autónoma, independiente, valiente. Hay resoluciones que no nos gustan, como esta, pero pues no siempre todas las resoluciones van a ser a nuestro favor, y lo que debemos hacer es pugnar por convencer a los ministros de cuando estén equivocados de que corrijan, que enmiendan, y yo estoy casi seguro que vamos a tener esta oportunidad específicamente en materia de aborto, porque hay algunos estados que están ya promoviendo leyes parecidas a la del Distrito Federal. Y eso me lleva a otro punto. Como señalaban los oradores previos, una de las cuestiones que el ministro Cosío invocó para sostener que hay por peteneras que no hay derecho a la vida, o que no es absoluto esto y que no hay que respetarlo, etcétera, es la reserva que hizo México ante la aprobación al ratificar el Pacto de San José, en el sentido, y aquí voy a leer textualmente la reserva, dice: la declaración interpretativa, dice, con respeto al párrafo primero del artículo 4, la que dice que por regla general se protege la vida desde la concepción, considera que la expresión en general usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados. Aquí yo quiero entender, o entiendo, que cuando el Senado hizo esta declaración interpretativa, se refirió a los estados, entidades federativas, no al Estado nacional que es México. Y eso me da un aliento muy grande, porque si ya el Senado lo dijo y la Corte lo está invocando en su sentencia como fundamento para decir que es la cuestión de que si el aborto, que si la protección a la vida, más bien dicho, debe legislarse, es materia que corresponde a los estados, a las entidades federativas. Y tenemos el caso de que ya varias legislaturas en algunos estados han reformado sus constituciones para garantizar o para declarar que la vida empieza en la concepción, en el momento de la concepción. Entonces, no pueden el día de mañana venir a decirnos, no, que es materia federal, si ya aquí en esta sentencia la Corte está reconociendo que es materia local, y el Senado lo ha dicho en su declaración interpretativa. Entonces yo creo que es un punto que podemos usar para defender la vida a nivel local, y creo que nuestros esfuerzos de cabildeo se deben encaminar por ese rumbo. Ir a las legislaturas de los estados a convencerlos de que en sus constituciones se consagre en su capítulo de garantías individuales, o como se llaman, de derechos humanos, que la vida empieza y queda protegida desde el momento de la concepción. Desafortunadamente, la sentencia, el engrose, está lleno de sofismas y de non sequiturs y de argumentos especiosos, muy bien estructurados, pero lo único que me deja a mí es confusión. Creo que para hacer un análisis realmente a fondo de la sentencia tendríamos que ir párrafo por párrafo, como cuando esto es un litigante, una demanda, ir párrafo por párrafo, rebatiendo y refutando. Se contradice. En un lugar dice que la pena de muerte es una tendencia, la eliminación de la pena de muerte es una tendencia universal, y que es lo que se busca es la supresión final, y por otro lado dice no, que está permitida la pena de muerte internacionalmente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O se está buscando o está permitida, su supresión está permitida? Hay otra cuestión que se les olvidó en el engrose, o se olvidó a la Corte.
Antes de la supresión de la pena de muerte aquí en México, el artículo 14 decía que nadie puede ser privado de su vida, de la vida, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante la autoridad competente. Quitaron del artículo 14 el concepto de vida porque dijeron, al no haber ya pena de muerte en México, ya no es necesario decir que nadie puede ser privado de la vida porque ya está prohibida la pena de muerte. ¿Por qué prohibimos la pena de muerte? Pues porque la vida es un valor considerado muy importante, o si no es que primordial por la Constitución, pero de todas maneras sigue habiendo un derecho a la vida, y el artículo 14 sigue diciendo que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante la autoridad competente. Bueno, que el no nacido no tiene derechos, no es persona. Bueno, yo digo que sí es persona, pero no es persona en el sentido juicio, no tiene personalidad jurídica, pero es una persona, es un ser humano y tiene derechos. Entonces no se le puede privar de la vida sino mediante juicio, porque es el derecho a la vida. Muy bien, que será una expectativa de vida, que bueno, pero esa expectativa tiene esa expectativa de derecho, ese producto, feto, como le quieran llamar, tiene derecho de que se le permita terminar su periodo de gestación para acceder plenamente a la vida ya como persona jurídica. Los opositores al aborto hicimos varios argumentos que no se toman en consideración en la sentencia. Esto creo que en parte deriva de la técnica jurídica del juez. El juez aquí está constreñido a analizar los escritos de demanda y de contestación de las partes y hacer un razonamiento entre por qué sí y por qué no son aplicables esos argumentos y en qué medida o no fueron probados por las pruebas que se puedan haber exhibido. Y pues repito, nosotros en las audiencias que se dieron en la Corte, 6 audiencias, 3 en favor, 3 en contra, pusimos muchos argumentos en favor de la vida y de la inconstitucionalidad de las reformas. Creo que ninguno de ellos fue recogido por la Corte. ¿Por qué? Porque no estaban ni en los escritos de las demandas de la Comisión y la Procuraduría, ni en los escritos de la contestación, mucho menos, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa y del Departamento del Distrito Federal, bueno, el Gobierno del Distrito Federal. Inclusive nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, aquí, llevamos un escrito de amicus curiae a la Corte, que se lo llevamos a los ministros. Independientemente de eso, el licenciado Montoya y su servidor fuimos a ver a cada uno de los 11 ministros, a llevarles un memorándum con algunos argumentos, uno de ellos novedosos y uno de ellos específicamente que no está mencionado en los escritos de la Procuraduría y de la Comisión de Derechos Humanos, y es el relativo al artículo 17. Los abortistas pretenden fundar esto en el derecho de la mujer de disponer de su cuerpo. Yo no estoy de acuerdo con que al abortar la mujer esté disponiendo de su cuerpo, está disponiendo de la vida de un tercero, pero en fin, ahorita nada más por razón del argumento, vamos a suponer que sí, el producto del embarazo, el niño no nacido, es parte del cuerpo de la mujer, pero pues también es persona en el sentido humano, ¿verdad? Es ser humano y tiene, como digo, derechos. El artículo 17, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho o para ejercer su derecho, y que no es el aborto, sino la forma más terrible y traidora, y soez, de ejercer violencia sobre una persona, sobre todo cuando esa persona es totalmente indefensa y depende total y absolutamente de la misma persona que le está dando muerte. O sea, aquí hay una violación clara al artículo 17. La mujer que quiere disponer de su cuerpo, entre comillas, está ejerciendo violencia para ejercer su derecho. Está prohibido expresamente en la Constitución. Yo no le encuentro sentido a estas audiencias que hicieron. Si no nos iban a tomar en cuenta, ¿para qué las hicieron? ¿Nomás para acallar políticamente o tranquilizar a la multitud, al pueblo? Yo creo que eso fue lo que pasó. Pero en la hora de los argumentos no nos tomaron en cuenta. Bueno, pues creo que con eso es suficiente, así es que muchas gracias otra vez a todos ustedes y qué bueno que nos acompañaron. Buenas tardes.